Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 17 de abril del año 2024. Saludo a quienes nos acompañan acá, los cuatro en la mesa, orden alfabético, inverso. Bueno, puede ser. Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Eleonora Navata, ¿cómo te va? Wow, buen día. Las dos con N. Sí. Novarese. ¿Cuál era Navata primero? Porque No, N-A. porque vamos para atrás. No, fue inverso. Ah, es al revés. inverso, claro. Tenés razón, sí, si no yo nunca hubiese quedado primera. Novarese. Novarese Navata. Bueno, sigo. Y ahora Bruno Gili, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andan? Y Pablo Díaz, ¿todo bien? Todo bien, impecable. Buen día. Bueno, tenemos un par de asuntos. El primero de acá, vamos a él. Quedó habilitada ayer la infraestructura del nuevo ferrocarril central, el sistema de vías férreas que conecta el puerto de Montevideo con Pueblo Centenario en Durazno, donde se ubica la planta de celulosa UPM-2. La operativa se estrenó con un viaje de 25 vagones con carga completa proveniente justamente de La Pastera. En el acto de inauguración, que tuvo lugar en la estación de trenes de Cardal, departamento de Florida, participaron el presidente Luis Lacalle Pou, autoridades nacionales y departamentales, ex jerarcas del último gobierno de Frente Amplio cuando se inició este proceso, concretamente Víctor Rossi, y representantes del Consorcio Vía Central, que llevó adelante las obras y se ocupará ahora del mantenimiento durante los próximos 15 años. En su discurso, Lacalle Pou valoró las condiciones de seguridad jurídica que brinda Uruguay para que puedan concretarse este tipo de proyectos. A ver, Uruguay una vez más está cumpliendo con su rol histórico, que es ser el centro donde la logística, donde el transporte, donde la innovación, donde el respeto a las leyes, donde la civilidad sea atracción para la región y para el resto del mundo. Agradecer a la confianza de las empresas, agradecer a los que financian, porque hay una planilla Excel, hay avales, hay garantías, pero al final del día, cuando la cosa está discutida, está dividida, ¿qué es? Es creer, es confiar. Cuando capaz que los avales es sí, capaz que cuando las garantías no, es creer y confiar. ¿Y en qué se confió? Se confió en un país, se confió en una empresa y se confió en un gobierno. El trazado abarca una distancia de 265 kilómetros, para lo cual fueron instalados 343 kilómetros de nuevas vías desarrolladas con la tecnología más actualizada. Además, se construyeron más de 128 puentes ferroviarios y 6 trincheras, entre ellas 2 ferroviarias, en las cuales el tren realiza un recorrido subterráneo de casi 4 kilómetros. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué implica esta noticia del día de ayer? ¿Qué les dice la inauguración, la obra, la llegada de este ferrocarril, el ferrocarril central, todo el proceso que se siguió con esta iniciativa en los dos gobiernos? ¿Por dónde prefieren ir? Bueno, Karina. Bienvenido el tren primero, que lo veníamos esperando ya no en este gobierno, sino en los últimos 30. Bueno, yo desde que tengo memoria casi no hay trenes circulando en Uruguay. Habría que ir muy atrás para analizar qué pasó, por qué pasó, pero lo que sí pasó los últimos, más de la última década en Uruguay, fue que el transporte pesado se ha hecho tan importante que tuvimos incluso informes de organismos internacionales mostrando cómo las carreteras comienzan a destruirse, ya están destruidas algunas se les ha dado una manito. Eso sigue pasando, no se va a mejorar solamente con este tren. Así que evidentemente es una inversión enorme, es una inversión que va a costar muy cara para los uruguayos porque hay que pagarla. Se irá pagando en alguna parte con la productividad o con el no el exceso, pero la mejor productividad que se logre al sacar más rápido el producto, en este caso el producto forestal. Pero para empezar, a mí me interesa hablar de que esto fue un proyecto que comenzó en el gobierno pasado y que continúa en este gobierno, y que debería continuar en cualquiera sea el gobierno que venga más adelante. Cualquiera de estas grandes obras de infraestructura, que además implican participación privada, porque no hay de dónde sacar toda esa plata junta sin afectar déficits fiscales y deudas y demás, tienen que ser proyectos casi que de Estado. Si bien ahora se está discutiendo políticamente, porque discutimos todo electoralmente, me quedo por ahora con eso de que fue un proyecto de más de un gobierno y en eso sí estoy de acuerdo con el presidente Lacalle,
que dio la seguridad a Uruguay. No en cualquier país latinoamericano vas a meter 2.000, ¿cuánto eran? 2.000... Casi 3.000 millones. Casi 3.000 millones. 3.000 millones es la cifra que termina pagándose a lo largo de todo el periodo del contrato, ¿no? No es que se pagan ya. No, se va pagando por cada trimestre y demás. Están de por medio de los intereses, etcétera, ¿no? Pero es igual una inversión gigante, ¿no? A ver, capaz que por el lado números puede ayudar un poco más Bruno. No sé si es ese tu ángulo. No. Sí, hay como muchos temas. A ver, primero creo comparto, digamos, creo que es un tema muy positivo y que haya, digamos, organizaciones, empresas y financiamiento internacional y nacional, digamos, de inversores que financian esta operación y que ayuda, digamos, a hacer más compleja y sofisticada nuestra estructura logística. Me parece que eso es una buena cosa. Yo lo otro que sí que ya, y esto no es porque lo haya dicho ahora, pero ya el tema de que sigamos nosotros cada vez que pasa algo entre ocurre dos gobiernos, ya creo que se volvió, disculpen, un commodity me tiene en el personal, salvo que venga un ruso y lo expliquemos, es como un dato, es verdad que tiene un valor, de hecho lo hablaba con un amigo que está en Washington todos estos días, con Gabriel, y me decía que la gente lo percibe todavía, pero creo que a veces lo estamos ya convirtiendo como en algo como que es complaciente. Se nos va la mano el autocomplacencia. Es normal, porque yo que sé, está bien. En realidad lo destaqué porque como se está discutiendo políticamente ahora. Es imposible hacer ninguna inversión de esta dimensión, de ninguna cosa que hagamos, que no la continúan los gobiernos y las intendentes. Como Montevideo, la 70% de lo que está ocurriendo, en realidad se estructuró en el financiamiento en el periodo anterior. Porque es normal, pero no es una crítica a nadie, es como que tenemos que ver, no, pero solo un comentario nomás por... Este es un caso particular en el sentido... Pero que iban a hacer, iban a cortar el tren, o sea, tenía que ver, o sea... No, claro. Bueno, en otros países ha pasado, ¿no? Sí. Lo que está señalando... Pasa mucho menos de lo que se... Pero creo interesante que sí. Lo que sí es cierto, no se iba a cortar esto, pero también es cierto que este es un proyecto muy polémico, que fue muy polémico, ¿no? Sí, pero fue polémico también. Y que fue polémico en campaña electoral. Incluso el presidente de la calle Pou recordaba ayer sus diferencias. Él no estuvo de acuerdo con el trazado que se eligió. Tabaré no estuvo con UPM y ahora no están de acuerdo con lo que hay que pagar. El propio aeropuerto. Pero en general y además había otra cosa, se asumió un compromiso muy exigente en plazos y en dimensión de lo que había que hacer y luego no se pudo cumplir, no, era incumplible y todo esto se fue dilatando y pasando por cantidad de inconvenientes, obstáculos. Eso es verdad, pero es otro tema que yo quería conversar, sobre la decisión, el formato, lo ocurrió para ir a ver qué aprendizaje podemos tener de este tema. Ese es otro enfoque que sí me gustaría. A ver, pero sobre ese concepto... Creo que ningún gobierno que entra o ninguna administración que entra se va a comprar el problema de los juicios que le pueden venir si para determinado tipo de proyectos. Acá y en el país que se te ocurra, salvo alguna cuestión mesiánica como a algunos autócratas que hay por ahí, pero en general lo que se va a dar es que, bueno, mirá, está, capaz que no me gustaba, pero no me compro el problema del juicio, entonces se sigue como si fuera una política de Estado, en realidad no es una política de Estado, es algo que se inició y no se va para atrás con las obras, pero más allá de eso, me parece que... Salvo lo del gas, que fueron en un mismo gobierno, digamos. Exactamente, pero en general esas cosas, o sea, esas grandes obras se terminan siguiendo y se termina a veces convenciéndose con el tiempo de las cosas necesarias. Respecto a la noticia del tren en sí misma, más allá de que si pasaron 2 administraciones o 3 o lo que sea, para mí es una buena noticia que Uruguay empiece a encarar nuevamente el transporte multimodal. El transporte multimodal no solamente, y en este caso no tiene mucho que ver con los pasajeros, pero sí con la ocupación de las rutas. Nosotros estamos teniendo en Uruguay un enorme problema de infraestructura vial, enorme, en las ciudades y en las rutas, que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, sí, se ha avanzado un montón. Y si lo quieren tomar como propaganda o como lo que sea, hagan lo que quieran. Lo que es verdad es que hay muchas más rutas y en mejores condiciones. Se han mejorado las condiciones de las rutas. Igual sigue siendo insuficiente. Y si tenemos la idea de que va a salir madera todo el tiempo, y sí, era más que necesario esto del tren. Y sigue siendo, aún con el tren, más que necesario invertir en infraestructura vial. Y no solamente a nivel de rutas, sino también a nivel metropolitano. Es un disparate, es una locura poder transportarse en horas pico dentro de la ciudad, dentro del cinturón de la periferia y del área metropolitana. Entonces, esas cosas, si Uruguay pretende ser un país con desarrollo, que venga el desarrollo, eso es fundamental. Sin infraestructura no hay desarrollo. Y la infraestructura, más allá de las inversiones privadas, ¿quién la tiene que estimular?
el Estado. Es uno de los grandes roles del Estado, estimular la construcción de infraestructura. Si se hace con un mecanismo de participación público-privada, buenísimo; si la hace el privado, genial; y si la hace el Estado, también. Pero es el Estado el que la tiene que empujar. Sí. Ese es un punto, ¿no? Todo un punto. En materia ferroviaria, Uruguay tenía un déficit gigante, y acá lo que pasó fue que vino un agente externo, entre comillas, ¿no? UPM, que para concretar su inversión puso como condición que hubiera un ferrocarril de última generación. Se puede decir que fue un atrevimiento, ¿no? Que fue una injerencia. Bueno, pero fue la condición. Y eso precipitó que el Uruguay tomara la decisión de sacarse ese atraso, ¿no? Por supuesto, de una manera costosa, de una manera accidentada, de una manera a las apuradas, pero vino ese catalizador que sacudió en esta materia, ¿no? ¿Pablo? Sí, no. Primero lo que hicieron, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Uruguay tiene un debe, más allá de todos los grandes avances que hubieron en estos últimos años, la infraestructura siempre falta algo más. Es más, con este tramo de la vía de este tren central, ferrocarril central, es Paso de los Toros, Montevideo. Digo, no abarca todo el país, es solamente un tramo, Paso de los Toros, Montevideo. Estamos hablando, yo me pongo a imaginar el norte, Artigas, me pongo a Salta, el litoral. Esa parte no llega el tren, eso es lo que falta. Esto fue el inicio. Un detalle que quiero volver es verdad que sea algo que trascienda a dos gobiernos, tiene que ser algo natural y nada, no nos podríamos estar siempre continuamente como un país chiquito, bueno, sacando banderas, que esto fue algo de dos gobiernos que superó. Ahora, lo que sí es importante, y que eso es lo que nos destaca a nivel regional, es el reconocimiento que realizan en cierto sentido los gobernantes actuales a los gobernantes pasados. Porque en el discurso de ayer de Tabaré Vázquez, y también de Falero, de la calle Pou, se reconoció a Tabaré Vázquez, se reconoció a Víctor Rossi, se lo invita a subir y a cortar la cinta. Esas señales como país, en el marco regional que estamos viviendo hoy en día, en la región, lo que discutimos la semana pasada con respecto al clima político, para mostrar señales a la población, eso trasciende mucho más al ferrocarril. Se muestra una imagen de que entre gobernantes de diferentes partidos políticos hay reconocimiento. Eso es mucho más importante que la obra en sí misma, porque genera un clima mostrando que en Uruguay no hay una división como hay en otros países. Y eso también ayuda al clima de negocios, porque yo me pongo a pensar, los privados hubieran invertido realmente, capaz que la inversión de los privados estuvo en torno de los 2.000 millones de dólares, en un país donde hay una crisis continua, que vos no sabés si viene el próximo gobierno y va a cortar la obra porque lo hizo el otro. Esas señales son muy importantes como país. Digo, más allá de que bueno, decimos, siempre estamos con la misma verso de que el gobierno, pero son señales, sí. No es la obra en sí, es la señal que se envía. Y eso es importante para mostrar, me parece. ¿Te convenció, Bruno? No, sí, es que yo no estoy diciendo que no se hace. Digo, de hecho, yo por mi tarea anterior, yo daba charlas en Uruguay, en el exterior, sobre por qué venía a invertir Uruguay. Hasta hay documentos que lo habíamos escrito nosotros. Yo no tengo discusiones. Lo que digo que me tiene un poco saturado en términos de que cada vez que hablamos de esto, lo ponemos y temo, como en Uruguay nos pasamos 50 años diciendo Maracaná, 40 años que tenemos un sistema educativo, no sé qué, o sea, nosotros nos agarramos de algo que no va bien y lo tiramos hasta el infinito. Es mi único como cuestionamiento, pero puede ser un tema que discutiremos, tema de aburrimiento, digamos, internacional. Pero me refiero a eso. Creo que el tema central es el ferrocarril. Me parece que eso es más relevante. Lo otro es como la política, que está bien. Y insisto, no digo que no sea relevante. La ves a Karina revoleando el poncho. Hiciste el gesto ese. No, pero haría lo mismo. Digo, hoy está en la calle y mañana estaría cuando vos termines el futuro presidente diría lo mismo. Pero no es eso. Pero me parece que no es un tema relevante. Bien. Solo fue un comentario. No, pero está a mí me parece que sí sobre útil la decisión, esa observación, ese llamado. Por eso, yendo al tema de fondo, digamos, ¿no? Uruguay como decisión, yo creo que para mirar cosas que hay como dos debates acá, ¿no? Digamos, uno es compartiendo lo que decía Leonor sobre el tema de Uruguay y la infraestructura, lo que es claro que Uruguay está teniendo problemas para tomar hace mucho tiempo correctas decisiones de cómo toma en momento, tiempo, en volumen y en calidad sus decisiones de infraestructura. Necesitamos repensarla. Yo creo que hay que pensar la institucionalidad. No sé si es la solución o no que plantea la Cámara de la Construcción. La Cámara plantea que se cree una agencia nacional. Bueno, puede ser, no sé, yo estoy como que eso de crear muchas agencias, que son un tema para discutir. Sí, pero es un ámbito donde se coordina todo esto, ¿no? Profesionalizar y medir correctamente y diseñar todo el proceso para tomar decisiones, porque la infraestructura es un tema de bien público, de economía general, por lo cual necesita cierta capacidad de que eso, y no ir a los tumbos, ¿no? Bueno, UPM se instaló, voy, ahora conversamos, hacemos el tren, nos quedamos sin agua, ¿qué hacemos? Vamos a hacer no sé qué, si hacemos una represa o viene una iniciativa privada. No podemos ir al tumbo de la iniciativa privada. A ver,
para lo que se dedican a eso, y yo digo, es ideal, y viene la empresa, te piden, o sea, generar un horario, pero digo, si yo lo pienso ahora como me paro adelante, digo, che, ya llegó el momento de pensar que Uruguay tiene que mejorar, porque está tan fraccionado toda la toma de decisiones en el Estado sobre este tema que es muy complejo. Además tenés gobierno nacional, gobierno departamentales, ¿no? Porque hay mucha discusión, además, no es tan sencillo decidir de estos temas, tren sí, tren no, por dónde sale. En su momento se discutió mucho, si salía por Montevideo, por todos los problemas que estamos visualizando, o si salía por Nueva Palmira, por ejemplo. En aquel momento no se sabía si iba a haber en la profundidad Montevideo iba a ser. Ahora era una duda. Había una expectativa. Al final ahora tenemos 14. Aguas profundas porque no era viable sacar la mercadería por acá. En realidad el río Uruguay, si Argentina no fuera Argentina, yo te diría que sería mucho mejor moverse todo por el río Uruguay. O sea, todo lo que está hacia el lado del río Uruguay es mucho más barato moverse por agua. Lo más caro en el flete es la primera milla y la última milla. Entonces vos lo tenés que meter en un camión, llevarlo al tren, bajarlo. O sea, hay muchas discusiones. Yo no estoy cuestionando nada. Yo creo que fue una decisión correcta hacer el tren. Pero lo que te quiero decir es que necesitamos, de alguna manera, porque bueno, de hecho vos tenés que hubo una ampliación. De hecho lo ves en el diseño, obviamente, que no es una incapacidad del político del momento o del técnico, porque nadie se siente un día y me nombran mañana ministro ahí o me nombran director de la unidad y si no hay una estructura creada, una institucionalidad con técnicos que arrastran para poner Banco Central, me pueden porque cualquiera puede asumir más o menos razonablemente que tenga idea en el Banco Central y no es que tiene que ponerse a inventar la pólvora, sabe que tiene un equipo técnico en el Banco Central que entiende cómo se regula el sistema financiero, cómo se manejan las políticas monetarias, o sea, después habrá discusiones, pero vos tenés creado, por poner un ejemplo. En este tema es como que siempre estamos arrancando eso. Yo creo que esa es una conclusión que los partidos, ya que estamos hablando de, pondrían intentar profesional. No es profesionalizar la palabra porque la gente que actúa es muy profesional y conocedora, pero institucionalizar, en donde haya una acumulación de conocimiento que permita optimizar decisiones. Porque claro, cualquier error en esto, o sea, acá estamos hablando de 200, 300 millones de dólares, ¿no? O sea, no son 2 pesos que nos equivocamos en la infraestructura. Y la otra discusión, la dejo acá para la segunda parte. No, perdón, y si te equivocás, además, después hay consecuencias a mediano y largo plazo. Y bueno, impactos medioambientales, o sea, un montón de decisiones, ¿no? Porque, bueno, después vamos a discutir si hay más negocios o no para poner sobre esa ruta, que es otra discusión, pero es para hacia el futuro. Es que esa, para mí, termina siendo una discusión. Perdón, pero a eso me refería cuando hablé de los dos gobiernos, no a que fuera la maravilla, la panacea mundial. No, pero lo quiero explicar. Porque la realidad es que ahora estamos viendo en plena campaña electoral cómo se están tirando palitos, porque dentro de los palos que hay estos son palitos, porque se gastó más o menos, porque Vidalín quiso que se mantuviera un puente que al final no se mantuvo, pero se recubrió, Montevideo pidió otras cosas. Después, como siempre pasa, una cosa es el plan y otra cosa es cuando lo vas a carpir en la tierra y cuesta de otra manera. Entonces, esas pequeñas discusiones ahora, pequeñas por pequeñas, no porque no sean importantes, sino por un poco egoístas, son las que me parece que no debemos centrarnos. Debemos centrar. Y los recursos son escasos, porque capaz que si mi decisión son 100 millones menos, son 100 millones para hacer otra cosa. O sea, lo que digo es, está bien hacer los números, está bien ver por qué costó más, está bien cuánto tenemos que pagar, pero la realidad es la que vos estabas recién diciendo. Si no tenemos organismos que van un poco más por arriba de un ministerio, que se supone que el Ministerio de Transporte debería tener igual su grupo técnico sobre estos temas, entonces vamos a seguir con los mismos déficits, porque ahora estamos muy contentos porque tenemos 300 y pico de kilómetros, pero como vos decías, de Paso de los Toros, y estamos en un país chiquitísimo que para llegar a Salto nos lleva, no sé, 6, 7 horas con suerte, más. Yendo en auto más. Depende si te haces el loco depende, o no. Y depende si te agarrás una fila de camiones, y depende de una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo queremos unificar un país pequeño que tiene muchas diferencias si para llegar de un lado al otro necesitamos casi 8 horas? O sea, de verdad, no funcionaron las avionetas. Bueno, ahora se está hablando de un posible tren para Salto. Digo Salto por ser como lo que está allá arriba, también puede ser Artigas, podría ser Rivera, pero de verdad estoy de acuerdo con que el problema vial en general ha sido abordado como de remendar. O sea, vamos remendando. Lo mismo con la interbalnearia, que muchas gracias por ese coso que hicieron ahora, pero sigue siendo bravo ir por la interbalnearia, que es nuestra carretera turística por... Volviendo al tema de la infraestructura, sí, estoy de acuerdo con eso, de que es necesario que podamos circular en un país tan pequeño de una forma mucho más eficiente, porque la que tenemos claramente no es eficiente, y no solamente no es eficiente, es insegura. Se cobra millones no, pero miles de vidas por año, lo cual es una locura.
Pero volviendo al tema de la coordinación de la infraestructura, yo realmente comparto la idea de una agencia de infraestructura que coordine sobre todo a todo nivel y todo tipo de infraestructura vial, infraestructura deportiva, infraestructura cultural, infraestructura educativa, que coordine todo. ¿Y sabes qué? Una agencia de ese tipo, ¿cuánto te puede costar? 30 millones de pesos por año, 40 millones de pesos por año para pagar los sueldos, para pagar los costos de administración. Si no usas gente que ya está en algún lado, pero desaprovechada. Que vos decís, creo esta agencia. Eso es lo que te puede costar, no te puede costar mucho más. Si calculás, 20 personas que laburen, determinado rango de sueldo, eso es lo que te puede costar. Pero eso te lo ahorrás en infraestructura duplicada que existe, en infraestructura que no se utiliza para los fines para los que fue creada y por lo tanto no es eficiente. Eso te lo ahorrás en un montón de cosas que hoy el Uruguay no tiene. Hoy el Uruguay no coordina infraestructura. Y no es que no lo coordine a nivel público-privado, no lo coordina a nivel público-público. Las instalaciones que tiene el Ministerio de Defensa, que en muchos casos son espectaculares, por ejemplo, te pongo el caso a nivel deportivo, no las utiliza la Secretaría de Deportes, o cuando las utiliza es un drama para que comulgue ahí la utilización público de determinadas infraestructuras. Funciona más a veces los trabajos que hacen a nivel público-privado algún club con las escuelas que a nivel público-público. Entonces, si será necesaria la coordinación para la utilización eficiente de la infraestructura existente. Y ahí también para tomar decisiones, porque si yo tengo una infraestructura que me sirve, que me puede servir para algo, y la duplico porque, está en Ismael Cortinas que está al lado de Flores, pero yo acá al lado de Soriano quiero tener el mío. No, amigo, vos lo que tenés que tener es un bus que te lleve la gente de un lado para otro. No tener otro gimnasio, otro granero, otra cosa. Usás el de Ismael Cortinas aunque estés en Cardona. Y así tiene que funcionar. Pero también ahí ingresa un tema que es el de la regionalización, que el otro día no lo pudimos hablar, pero en algún momento surgió. ¿Cómo organizamos el país? ¿Seguimos con las chacritas de los departamentos, los municipios, o tenemos que pensar en una escala un poco más grande donde existan esos fideicomisos donde si yo compro una máquina no la uso solamente para Lavallejas, la uso para 33 también? Lo podés hacer así con los departamentos. Entonces, en un paísito como el lo nuestro que pasa acá es que tiene que haber una agencia que coordine todo eso. Así, eso es lo que yo creo, ¿no? Volviendo al ferrocarril, porque todas estas consideraciones son importantes, ¿no? Son valiosas, pero si ahora colocamos el foco de nuevo en el ferrocarril en este cambio. Mira, a mí una cosa que dijo Bruno recién, yo me lo he planteado cuando se hablaba de lo que costó el ferrocarril y lo que va a costar el ferrocarril en realidad. Si el ferrocarril solo termina siendo para sacar la celulosa de UPM, la pregunta es, ¿este costo que el país termina asumiendo, vale la pena? Es una pregunta que yo me hago como ciudadano. ¿Vale la pena que el país vaya a pagar 3.000 millones de dólares para que UPM saque la producción? ¿Vamos a recuperar esa inversión? ¿Cuánto es el costo-beneficio? Es una pregunta que yo no tengo la respuesta, pero me la hago. Ahora, si el ferrocarril es no solamente para sacar la producción de UPM, sino también para sacar la producción que está alrededor o cerca de la vía, o que se pueda llegar por diferentes de camiones hacia diferentes plantas para poder cargar los ferrocarriles y sacarlos al puerto. Esa es la pregunta que yo me hago. Si este ferrocarril, la respuesta siempre están diciendo de que se va a utilizar para todo. La pregunta es, ¿se va a utilizar para todo? Ya hay proyectos, bueno, ¿no? Ya hay pero esa pregunta debería estar contemplada en los planes. Debería estar en la PPP, debería estar respondida, porque supone que hicieron el valor tiempo a hoy para determinar que era una buena decisión esta y además calcular el impacto y los beneficios. Lo vamos a saber, Bruno, lo vamos a ver en la práctica después, porque también con el beneficio. No lo sé, pues yo imagino que debe estar previsto. En la práctica lo vamos a ver en la práctica. ¿Por qué? Porque también en el plan original se manejó que iba a costar 900 millones y va a costar 3 veces más. Perdón, que hay un tema que es lo que hablaba también. Acá falta proyectar hacia el futuro en la infraestructura del país, el ferrocarril del país, de acá a 30 años. Siempre se habla de Uruguay 30 años, siempre se habla de la educación de Uruguay 30 años, se habla de la transformación. Ahora, la infraestructura del Uruguay a 30 años, como que uno nunca escucha esa discusión o no se ha puesto a discutir. A mí este ferrocarril, vuelvo a decir, ojalá que se utilice para algo más que UPM. Ojalá que se utilice para algo más de talón de celulosa. Ojalá que puedan coincidir todo. Ojalá. Es un deseo. Me imagino que está planificado, pero algo de vuelta. Espero
que no digo que esté planificado, digo que en la evaluación del proyecto que esté previsto. se supone que tienen que se supone esos números. Bueno, que se hizo un estudio para poder determinar que tenía sentido este inversión. Después, como todo, lo que pasa la vida yo tiene le pongo, que te lo hace. También este proyecto se pensó que iba a expropiarse 200 padrones, terminaron expropiando 800. Entonces, esos son los mantos de duda que me termina generando, decir, se cometieron algunas cosas que después se planificaron algunas cosas que después en la práctica no fueron tales. Mi temor como ciudadano es eso que se planificó al principio de que iba a ser utilizado para poder transportar diferentes tipos de mercaderías, espero que se pueda llevar a la práctica. Porque me entra la duda como ciudadano si el país termina invirtiendo 3.000 millones de dólares solamente para que una empresa saque la producción, que está bien, que es una gran empresa de inversión, pero la pregunta es si el costo-beneficio al final del día termina siendo bueno para el país. Sí. Esa es la duda. Solo una aclaración para que no se enojen mis colegas de la profesión. Uruguay no invierte 3.000, Uruguay mete 1.300 millones, 1.400 millones de dólares. Terminamos pagando. Bueno, pero los intereses es imposible, si razonamos, es como si te compras tu casa y la pagás en intereses. ¿Cuánto te costó tu casa? Te costó lo que la pagaste. Después vas a pagar más porque pagás intereses, que es el uso del capital del otro, pero te ahorras los alquileres. Digo, no, porque está bien. Para dimensionar. Esa costo de la hora es importante. El costo de 1.300 millones, 1.400 bueno que le haga Bruno. Luego, obviamente, tengo una estructura. Podría haber hecho dos cosas. Me podía haber pedido, podía haber agarrado, emitido deuda también y pagarla. No salió tanto. Y la deuda va a tener intereses, se hace por sistema PPP o de disponibilidad. Digo, para dimensionar bien el monto, porque se supone que por otro lado eso genera resultados con los cuales uno paga los intereses de eso que está implícito. ¿No? Porque va a recaudar más impuestos, porque el país cree, por lo cual va a pagar. Y si no lo tuviera. Y ese costo además incluye mantenimiento. Sí, solo para poner la dimensión real, no solo, pero es un tema. Obviamente que cuando digo 3.000 es lo que terminamos pagando. La pregunta está bien, pero es lo que termina pagando. Al final de cuentas, yo lo que digo es, en 18 años, eso que terminamos pagando, a nivel de costo, lo que yo recupero como impuestos, lo que se generó en impuestos de empleo, pero no solamente los impuestos, sino también lo que se generó en empleo, la movilidad, si todo eso sirvió. Si sirve, si solamente sirve para UPM y que UPM generó trabajos, generó fuente de empleo, todos los trabajos tanto directos como indirectos, está perfecto. Bueno, yendo a esa pregunta que vos te disculpás, yo te dejo en realidad uno lo que ve con esto, con las decisiones de zona, con todas las decisiones que se toman en Uruguay, en donde hay hasta exoneraciones fiscales, donde cualquier momento que hacemos una inversión directa o indirecta y estamos tratando de evaluar, uno debería tener un lugar que podrá ser esa agencia. Yo no quise entrarle a la agencia para no generar debate. Puede ser una agencia, puede ser otra estructura, no importa. Pensamos que va a haber una decisión en donde se institucionaliza las tomas de decisiones sobre temas de infraestructura y su evaluación. Uno debería poder entrar ahora acá, entrar, y nosotros en la máquina poder bajarlo y decir acá están todos los datos con estos criterios de por qué se tomó esta decisión, con estas evaluaciones y con estos resultados esperados. Que luego ocurrirán o no, como en un plan de negocio de una empresa o algo, porque la vida luego te da ciertas incertidumbres que no sabes si todo va a ocurrir, porque un cambio tecnológico te tiró algo a 20 años por la mitad. Pero yendo en términos de perspectiva, tu otra pregunta tu otra observación sobre las perspectivas de otros negocios, y yo creo que es un tema que tenemos que discutir, que de hecho también demuestra lo mismo, no está claro. Porque ¿quién va a discutir todo eso ahora? ¿Qué institucionalidad discutiría cómo va a progresar el tren? O sea, ¿cómo van a entrar otros operadores? ¿Qué tipo de mercadería va por ahí? ¿Qué posibilidades hay de que seas persona o no? Hoy, si lo tuviéramos que discutir, ¿cuál es el ámbito en cómo se va a discutir esto? No está muy claro, muy formal. Uno debería esperar que alguien lo presentara. Bueno, AFE. Bueno, yo qué sé, no sé. Bueno, AFE, no sé, por eso te digo, o sea, no tengo. O sea, ¿quién va a dirigir este debate sobre cómo poner? Yo creo 15 años la Corporación Ferroviaria. Ahora, hay una cosa que no podemos olvidar de Uruguay, que es muy difícil tomar decisión de infraestructura también. Ya se está creando institucionalidad nueva a propósito del ferrocarril central. Por ejemplo, este Centro de Control del Tráfico Ferroviario. Esa es una agencia nueva que se va a ocupar de una infraestructura en la que van a circular trenes de distinto origen y bueno, y con una tecnología nueva, etcétera. Eso hasta ahora no existía. Eso no es AFE. No. Está por arriba de AFE, está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es un ejemplo nada más, ¿no? Sí, no, pero sí. Sobre el tema de la muerte y accidentes, los estudios que había era que el lugar de mayor muerte y accidente ocurría en el entorno del puerto con todos los camiones de accidentes. O sea, la zona de ingreso a Montevideo era una zona de mucho accidente. O sea que obviamente el tren tiene un montón de riesgo, pero no es, era también también un criterio en las discusiones que hubieron. O sea, no era que antes no había, no es que antes no se moría nadie ni tenía accidentes. Cualquier medio de transporte genera todos esos camiones al puerto de Montevideo era una discusión. Cualquier medio de transporte genera riesgos y de hecho, bueno,
tenemos los autos nomás para darnos Como cuenta dinero. de que es mortal. Pero lo que tiene importante esto, y le comentaba a Emiliano que venía escuchando parte de la campaña de bien público que se hizo, que me parece muy bien que se haga, porque la realidad es que durante muchos años es muy común, porque yo mismo lo he dicho en el medio del campo, pasá porque no hay trenes en Uruguay. Claro. Que tampoco era cierto, porque algunos había. Entonces, de verdad, si vemos algunas cifras de otros países que tienen trenes y que no han dejado de tener trenes, España, Francia, hay accidentes tanto con vehículos como con peatones, entonces, bueno, eso ya es otro tipo. Yo digo a nivel más de la seguridad que uno puede controlar, y es tener cuidado. Porque ahora realmente te puede pasar un tren. Sí, capaz que de acá paso de Los Toros, pero no te confíes tampoco en Rivera, porque hay trenes todavía. Además, el tren es muy silencioso, a diferencia de los anteriores que los más veteranos pueden recordar. Claro. Es un tren muy silencioso y muy rápido, ¿no? A mí me gustó la campaña de bien público, ¿sabes? Me parece que es muy atinada, es muy clara. Realmente creo muy directa, que ¿no? Sí, que estuvo muy bien. Es muy directa. Creo que es directa, eso es la definición. Ciudadano, recuerde que ahora hay tren, mirá antes de cruzar. Si hay vía, hay tren. Como vos te enseñas a tu madre para cruzar la calle, mirá para los lados antes de cruzar la calle que vive un auto. Esto es lo mismo. Hay vía del tren, mirá para los lados antes de cruzar. Claro, con el problema de que estuvimos 40 años sin tener que decir eso. Entonces ahora es una cuestión nueva para todos. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta para mí. Hay cantidad de mensajes de los oyentes. El asunto no es indiferente para nada. Pero hablando de la campaña, recién acaba de llegar de Carmen, que dice que es excelente la campaña educativa sobre las vías del ferrocarril y el cuidado que hay que tener. Y agrega, una campaña así es necesaria para enseñar a manejar en carretera. Corra hacia la derecha, señor. Mirá. Ir por la derecha, pasar por la izquierda, correrse a la derecha en carril de sobrepaso y otras que no recuerdo ahora. ¿Por qué no se hace esa docencia tan bien, no? Y la cartelería. Lo que pasa es que lamentablemente estamos acostumbrados a... Sumamos que la gente que la gente vive más, y que por lo cual ya empieza a haber mucha más gente manejando con problemas de visión, digamos. Hacemos las cartelerías de un tamaño que es casi la lees cuando la tenés a 20 metros. Es decir, yo creo que hay una necesidad de unificar la cartelería, que haya un criterio, que haya un tamaño con una no, pero por ejemplo, que encima te lo que haya un criterio nacional, que cada departamento lo adapte a su imagen institucional o organizacional, pero que con un criterio básico, porque no existe eso, no hay una unificación de la imagen, no hay una unificación de la imagen en el Uruguay. Entonces algunos te lo dicen de una forma, las señales del tránsito del Ministerio de Obras Públicas, por supuesto que sí, que es quien tiene la jurisdicción nacional en rutas, eso sí está unificado, pero cuando pasa de jurisdicción nacional a jurisdicción departamental, ahí a veces encontrás cosas señalizadas distinto. Entonces me parece que hay una cosa, hay para laburar. Hay lugares que en las rotondas tiene preferencia el que hace la rotonda, y hay lugares que la preferencia la tiene el que va a entrar a la rotonda. Una locura. Es una locura. Eso es una locura. La gente no sabe. Y no. Tiene que mirar el cartel que dice sea el paso. Eso es una locura. Eso es una locura. Para mí siempre tiene preferencia que va por la rotonda. No, sí, pero en algunas no. ¿No es así? No, ya sé, bueno, sí, depende. Hay un tema que me parece que no estamos considerando y que es muy difícil, que es la densidad poblacional de Uruguay, ¿no? O sea, los trenes y la densidad poblacional es una relación. Para el tema de personas es un tema complejo, porque seguramente eso supondría mucho subsidio, desde mi punto de vista, para hacerlo posible, lo cual puede ser. ¿De qué estás hablando? Y bueno, porque una cosa que se está pensando también es si el tren es para personas, no solo de carga. Tren de pasajeros. De pasajeros, sí. Claro, porque por ejemplo, lo que dice un tren que venga de Salto hacia Montevideo, línea directa de Salto a Montevideo. O para en cada una de las ciudades. ¿Cuánta gente se mueve de Paso de los Toros a Montevideo? Pasajeros podría haber para un tren de pasajeros en esa zona. Sí, tenés que suponerte que paren Paso de los Toros, que paren Durazno, que paren. No lo sé, miren que yo soy ignorante, pero lo que digo es que es claro que los problemas. Uruguay tiene un problema y con esto otro, no el tema del costo país y todo lo demás, que es verdad que nuestra densidad poblacional, porque al final de hacer una ruta, yo acuerdo lo de las rutas, pero a veces voy a hacer ruta en Uruguay y no hay nadie, ¿no? Y vos tenés toda la ruta hecha y vos vas pero por la ruta. Cada vez menos, Bueno, pero tenés que... vas a la mitad del país. Mira, ¿sabes una cosa? Tenés que discutir... Bueno, pero déjame terminar la idea. Yo no estoy discutiendo porque tenemos somos los que somos y no van a venir 3 millones más, no podemos depender. Por lo cual hay que hacer la infraestructura para la seguridad, todo lo que agarramos y para movernos. Lo que pasa es que hay que discutir con muy fino, y muy claro qué podemos hacer o no podemos salir como loco, porque nosotros hacer rentable todas esas cosas, más rentable no, porque no hay que hacerlas
financiable, Claro. Eso es. tiene que ser bien relevante. Porque después no podemos, o sea, porque después tenemos, recuerden, ¿no? Todo lo que ya están todos los partidos planeando para la campaña, digamos, sumen todo lo que uno propone, después sabemos que la plata no está. Entonces, necesitamos el mucha trencito cabeza de la para Avenida pensar, Italia, no mucha hay cabeza para pensar cómo tomar las decisiones, y ahí es donde vuelvo al inicio, creo que necesitamos un ámbito más institucional para resolverlo, porque no el tema escala también es un problema. O sea, le agrega una dificultad al costo de hacer infraestructura como uno le gustaría ver si compara con Europa. Obviamente es imposible. España tiene 70 millones de habitantes, más 70 que lo visitan por año. No estoy Yo viajo comparando. en tren solo en Europa, ¿no? En Europa no Amo estoy viajar en comparando, tren. y además lo que cambió en Europa el tren, también desde hace 40 años, para bien y para mal, porque los precios no son regalados como lo eran antes, que eran unos trenes bastante lentos. Ahora tenés los trenes mega velocidad, y entonces, pero re vale la pena, sin duda. Pero no estoy planteando eso, no creo que eso sea real ya para Uruguay. Entiendo que va a ser muy difícil pagar eso. Seguramente va a estar primero en la lista es el servicio de trenes de pasajeros de corta distancia, digamos, en la zona metropolitana, ¿no? Sí, o también yo me pregunto y acá, por ejemplo, los oyentes nos plantean ejemplos del pasado reciente. Rodrigo dice, en la zona metropolitana funcionaba perfecto el tren. Desde Colón al centro, 20 minutos. Desde Las Piedras al centro, 30 minutos. Y eso va a funcionar, mucho, eso se va a reeditar, dice muy confiado el oyente, ¿no? Eso duró mucho también, más y también ya no pensar en la posibilidad de estos trenes que transportan mercaderías, si es que pueden tener un vagón especial que transporte pasajeros, yo que sé, no sé, pensando en optimizar ese uso. Pero respecto a lo de las rutas y a lo que de repente no es viable, que una ruta, lo que sea, mira, Baltasar Brum y Tomás Comensoro en Artigas quedan a 36 kilómetros, una ciudad de la otra. En una hay liceo, en la otra no. Y los guris, y hay un ómnibus que pasa 2 veces por semana, entonces si los chicos quieren ir al liceo tienen que quedarse en la que sí hay liceo. Y ¿sabes qué? A mí no me importa el costo de esa ruta. Yo lo que quiero es que esos chiquilines todos puedan ir al liceo. A nadie le importa el costo de lo que queremos hacer. Pero entonces, pero eso lo tenemos que solucionar de alguna forma. Porque no puede ser que alguien no pueda ir al liceo a 36 kilómetros porque tiene que ir a caballo. Bueno, pero eso es mucho, eso es poner un bondi. Bueno, está bien, pero el bondi que hay cada 2 veces por semana. Hace el bondi privado, hay que poner un bondi de secundaria, lo que sea, está bien. Estoy de acuerdo, pero no necesitas una carretera especial. No, pero necesito que esa carretera no tenga los pozos que tiene, porque no puede. Sin duda. Estoy de acuerdo, pero me parece que hay formas sencillas de... la carretera, entonces capaz que no hay que invertir en trenes. Bueno, no sé, pero por eso creo que hay que pensarlo. Lo que no es viable, lo que no es menor es hacer todo lo que la frazada es corta. También donde se invierte de un lado, se le saca otro. Eso es una realidad. Y por eso hay que tener una agencia que lo mire todo. A ver. Nunca discutimos. Nunca discutimos. ¿Nosotros? Acá, no se aplica acá, me parece que en no. el país. Nunca discutimos. Yo nunca discuto. No, creo que discutimos como país, creo que discutimos pocos. Nunca discutimos. Vayan anotando esas 2 palabras. Nunca discutimos. Muy bien. ¿Le suena como título para un programa, por ejemplo? No estaría mal. No, ahí está bien. ¿Es bueno? ¿Más o menos bueno? ¿Puede funcionar? Puede funcionar. Bueno. ¿Eleonora? Para mí sí, ya ¿Se va a llamar así? Ya se llamó. Ya se llamó, porque tuvo su número de prueba, su edición 0, el domingo de noche, ¿no? El domingo de noche, edición 0 de Nunca Discutimos. Discretamente arrancó. Y formalmente arranca el domingo que viene, ¿no? Exactamente. Bueno, congrats. Bien, felicitaciones. Bueno, tenemos a Karina Novarese, que conduce la sobremesa acá fuera de En Perspectiva. Todos tenemos doble papel últimamente. ¿Qué van a hacer ustedes? A ver. Domingo a las 22 horas. Qué bien, felicitaciones. Repite cuando la grilla quiera, cuantas veces quiera. No, y queda en Spotify, en YouTube, en todos lados. Por ejemplo, se va a repetir los lunes de tarde. Yo te voy a escuchar los lunes de mañana. Nunca discutimos. Después se van a enterar de algún detalle más, pero vayan anotándolo para este domingo. Sí, domingo a las 22.